La mañana hasta la tarde. Sí, hola, buenas tardes, Carlos. Además, después del día de ayer parecía que iba a seguir acompañando estas condiciones meteorológicas, pero se ve que Asturias es mucha Asturias y la lluvia tenía que estar presente y de hecho, bueno, pues está siendo protagonista desde luego y sobre todo porque de una manera u otra ha endurecido bastante la carrera y que la carrera va brillante, inquieta y con novedades. Así es, vamos rápidamente ya hacia las imágenes de la salida esta mañana porque, como decía Pedro, la carrera viene bastante rápida. Vamos a perder poquito tiempo para poder ver los kilómetros finales de esta etapa que, como pueden ver, empezaba con mucha lluvia esta mañana en Avilés. Los ciclistas que se protegían en los poquitos sitios que había de una lluvia que era muy fuerte en la salida. Después la verdad es que ha parado un poquito, pero que molestaba mucho a los corredores. Ahí tienen a José María Jiménez, una de las figuras siempre del pelotón internacional. Y veíamos ahí también a Íñigo Cuesta justo antes de tomar la salida, su equipo que ha tenido dos averías. Atención, vamos a ir rápidamente en directo porque, como pueden ver, este es Pedro Díaz Lobato, que acaba de sufrir una caída. Estaba, yo creo, en la subida al Alto de Colombres, de tercera categoría, tenía un margen importante. Prácticamente ya han coronado, Sí, ese es el pueblo de Colombres. Es el pueblo, sí. Efectivamente. Y ahí no sé qué puede haber pasado, pero efectivamente tenía una ventaja que, según sabíamos en el último momento, era de 6 minutos respecto a la cabeza del pelotón. Pero yo me imagino que podemos charlar ya con Ernest, que quizá nos... Bien, me dicen que ahora vamos a volver con las imágenes del vídeo. Les hemos querido enseñar esa caída. Y ahí tienen a José María Jiménez. En la salida de Avilés. Ya tenía Íñigo de Cuesta, les iba a comentar que su equipo ha tenido dos bajas, la de Lefebvre y la del corredor Medric Klein, que no finalizaron la jornada de ayer. Ahí tienen el perfil de la etapa con el Alto de Ortiguero y el de Colombres, donde veíamos antes a Pedro Díaz Lobato. La etapa tiene como marco el oriente asturiano, 175 kilómetros de trazado verde y montañoso por el ala oriental del Principado. Un paseo por bellísimos paisajes donde se ubican localidades como Nava, Riondas o Cangas de Onís. En el último tramo del recorrido y después de adentrarse en los concejos de Cabrales y Ribadedeva, los ciclistas llegarán al municipio de Llanes. Será entonces cuando la vuelta tome contacto con los parajes marineros que han convertido a este concejo en uno de los rincones turísticos más atractivos de la denominada España Verde. La villa capital, con su encanto histórico y monumental, acogerá una vez más el final de una etapa de la ronda asturiana que lucirá sus mejores galas en el paraíso natural. Y ahí tienen de nuevo a Pedro Díaz Lobato, el corredor del conjunto Costa de Almería-Chastel, que vuelve a ser protagonista de una carrera. Vamos a ver si podemos estar ya con Ernest en la moto. Ernest, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ahora mismo rápidamente va a poner en situación la carrera, que está ya prácticamente en sus últimos 22 kilómetros. Pedro Díaz Lobato, cabeza de carrera, a 2 minutos Igor Astarloa y a 4:17 el pelotón. Por lo tanto, ha bajado la diferencia de Pedro Díaz Lobato con respecto al pelotón, donde ahora mismo están siendo los hombres del equipo Kelme Costa Blanca, con Santiago Botero, con Toni Taulé, los que están ahí tirando en cabeza. Hay que decir que Pedro Díaz Lobato ha estado muy animado durante toda la etapa de hoy. Ha habido muchos intentos de fugas, ha salido bastante rápido, a pesar de que la lluvia no ha abandonado para nada al pelotón en todos los kilómetros de esta etapa. Y Pedro Díaz Lobato, finalmente, cuando se le unió un compañero en la escapada, en concreto se le unió Bert Scherling, consiguió una diferencia que se fue hasta 5:45. El ritmo de Pedro Díaz Lobato no pudo ser controlado por su compañero, se fue en solitario Díaz Lobato, e Igor Astarloa, cuando el pelotón estaba rodando tranquilo, también saltó y, bueno, pues ha abierto ese hueco respecto al pelotón, que ahora mismo corona este Alto de Colombres. Bueno, lo que veíamos, Pedro, es un Igor Astarloa que daba la sensación de que estaba intentando llegar a cabeza de carrera, no se conformaba con esa situación. No, yo creo que estaba ambicionando mucho, ¿no? Aquí se ve esta curva donde sufrió la caída, pues Pedro Díaz Lobato, aquí con muchísima precaución, ralentizando el ritmo y, sobre todo, bueno, yo creo que Igor Astarloa está apostando fuerte, ¿no? Pero la diferencia de esos 2 minutos sobre un hombre como Pedro Díaz Lobato, que aunque cansado ya de tantos kilómetros fugados, le puede restar un poquito su potencial. Yo creo que es una ventaja bastante importante para que, bueno,
Igor pueda neutralizar al corredor fugado, ¿no? Es más fácil que el pelotón, como se ha visto que ha reaccionado ya y está rodando muy fuerte, es más fácil que el pelotón termine por neutralizar antes posiblemente a Igor hasta Arloa. Ahí veíamos al hombre del conjunto Coast también, que había sufrido una caída, efectivamente, como decía Pedro, en el mismo punto, en la localidad de Colombres, donde había tenido ese problema Pedro Díaz Lobato. Ahí el pelotón que acusa ese repecho. Después de esas curvas tan cerradas siempre hay ese látigo que se pone en marcha en el grupo, y observen cómo se ha estirado muchísimo el pelotón, que bueno, con esos 4 minutos y con 22 kilómetros para el final no lo tiene más fácil. La verdad es que Pedro es un corredor que demuestra que rueda muy bien. No hay que olvidarse que Pedro ha estado este año, al margen de la victoria de etapa que tiene en la Vuelta a Andalucía, donde se convirtió además en el primer líder de la carrera. Yo creo que él iba mirando mucho de la caída, quizá le ha quedado algún problemilla, porque daba la sensación de que estaba mirando mucho hacia la bicicleta, hacia la bicicleta. La parte trasera, pero yo creo que sobre todo es un poco primero tienes una sensación rara, ¿no? Como cuando él sigues con la misma bicicleta, se le había pues movido un poquito la maneta del freno derecho, la ha colocado un poquillo, pues siempre tiene la sensación, sobre todo ya con este agua y la fatiga, que roza más de la cuenta la bicicleta con cualquier agente externo, ¿no? Y bueno, poco a poco te darás cuenta, y sobre todo yo creo que él está bien y que tiene todavía una victoria muy cerquita de conseguir. Sí, Ernest. No, perdona, que es que me echa que terminar la frase. Simplemente, ya que hablabas de caídas, decir que Quique Gutiérrez, que se cayó ayer, hoy ya no ha tomado la salida. Sí, es verdad. Atención ahí, que ha habido de nuevo otra caída ahí. Sí, pues ese es Pedro Díaz Lobato, ¿no? Sí, yo creo que anda tocando la bicicleta y al final... Una recta ahí, qué situación tan extraña, observen. Es que ha pinchado adelante, a lo mejor. Bueno, qué mala suerte ahí. Sí, esto yo creo que ya... Esto sí que le va a romper muchísimo el ritmo, ¿eh? Y ahora hasta Arloa le veíamos que venía muy rápido por detrás. No, es que además por la carretera que van a circular ahora tienen muchas rectas, donde un pelotón bien compenetrado y con varios equipos trabajando, es fácil que sea... Ahí se le ha bloqueado, el cambio, ¿eh? Se le ha bloqueado la rueda de atrás, observen cómo se ha caído. Estaba intentando mover los piñones y bueno, vamos a ver si hasta qué punto le afecta esto. Ahora con bicicleta, vamos a decir, nueva. Ahí se queja otra vez, sí, bueno, qué mala suerte. Problemas con la máquina, con la bicicleta. Mala suerte, la verdad, porque daba la sensación de que él estaba rodando rápido en busca de esta línea de metas de Llanes. Antes les comentaba que Pedro ha hecho muy buenas carreras este año, ganó en Andalucía. Es que esa bicicleta no es de él, esa bicicleta le queda pequeña. Él tiene que ir ahí incomodísimo en esa bicicleta que le acaban de dejar. Que es una cosa muy rara lo que le ha pasado. Sí. No sé si lo hubiera bloqueado al intentar los cambios, y efectivamente esa bicicleta, como dice Pedro, le va muy pequeña. Ahí se ve que parece que está sentado en el sillón, así no puede. Es que para la imagen del equipo tampoco es bueno, porque... Sí, pero iba al segundo coche, del equipo. Sí, hombre, pero en una escapada tan larga hay tiempo de intentar solventar esas cosas, ¿no? Iba a decirles yo que en Semana Catalana ya estuvo también metido en una fuga el último día con Melchor Mauri, que estuvieron a punto de llegar, y en Vuelta a Murcia también hizo una escapada muy larga que tampoco pudo culminar. Y bueno, la verdad es que ahí se está viviendo una situación un poco esperpéntica casi, ¿no? Era un corredor con una bicicleta tan pequeña. Observen que prácticamente no puedes tirar la pierna cuando llega el pedal a la parte de abajo, y eso ahí psicológicamente es que hace mucho daño. Psicológicamente y físicamente, pero ¿no? Me refiero, ¿no? Tiene a Igor Astarloa, un hombre que ayer intentó meterse en la llegada, quizá ya no está tan fuerte como en el mes de abril, un hombre que ha hecho este año un salto cualitativo en su carrera profesional increíble, al margen de conseguir la victoria en Amorebieta. Igor Astarloa fue 11º en Lieja y 15º en la Amstel, que para conocer esas pruebas, o sea, justo conociendo esas dos pruebas, pues tiene mérito, ¿no, Pedro? Sí, además es un hombre como tiene muy buena punta de velocidad, como lo demostró ya en el pasado Gran Premio Miguel Indurain. Es un hombre que puede optar incluso a ganar pruebas de estas características, porque se defiende bien en la montaña, sobre todo en la media montaña, y luego con esa punta de velocidad pues hace que siempre en esos pequeños grupos que suelen llegar a disputarse la victoria de la etapa haya más opciones por parte de ese hombre que es más rápido, ¿no? Aquí se ve el pelotón, se ha partido un poquito debido a ese látigo que se ha formado en la ascensión, y aquí ya una vez reagrupado será el momento donde ya los equipos de los sprinters tomen un poquito más ambición, una ambición más clara para ir neutralizando a los dos corredores que van fugados. Sí, Ernest. Se había cortado el grupo y me había descolgado para ver si había alguien importante en el grupo de atrás. Bueno, estaba Joseba Beloki, el dorsal 1. Cuidado, que ha habido una caída ahí. Una caída aquí en medio ahora.
Efectivamente, yo creo que es Germán Nieto, uno de los que se ha caído, efectivamente. Y el otro es... Germán Nieto es uno de los que se ha caído, pero bueno, no se ha hecho nada, todos se levantan. Sí, pero allí va a haber algo de nerviosismo también, todo el día con lluvia. La gente que estaba entrando ahí en ese látigo, después del látigo que se había producido, y en una zona en la que iban bastante abiertos, no daba la sensación de que hubiera peligro, ¿no? Sí, pero a veces hay ese pequeño parón, corredores que vienen lanzados de atrás, y luego unida a la circunstancia de que ya las manos, después de un día que aunque no hace mucho frío aquí en Asturias, pero claro, bajo el agua se va quedando frío las manos, el cuerpo, tienes una capacidad de reacción un poquito más lenta y luego el freno tampoco reacciona como tú quieres y se produce, bueno, pues como podemos ver en estos momentos cómo se ha producido esa caída. Ya vuelve a cambiar de bicicleta a ver si... Tampoco la suya, porque la suya tiene dorsal y me ha parecido que esa no tiene dorsal. No, ahí probablemente no hayan tenido tiempo de arreglarlo, pero al menos sí que parece una bicicleta más de su medida. Pero la verdad es que la imagen de la bicicleta pequeña... Sí, él mismo además ha cogido un aire ya más satisfecho, ¿no? Era como la broma esa que se hace el último día de la vuelta, ¿no? Que el más pequeño coge la bici más grande. Pero decías que verdad, se han caído eran Hernán Darío Muñoz y Germán Nieto. En el momento que está diciendo que se había cortado el pelotón con Beloki atrás, pero bueno, sin ningún problema habían entrado todos. Hay que recordar que ayer Beloki llegó, le picaron 18 segundos, fue el primero del grupo que entró a 18 segundos. A simple vista no parecía, ¿no, Pedro? Que en la meta, pero bueno, a veces ahí los jueces tienen esa capacidad de decidir y si dan un corte y el pelotón es muy largo, pues efectivamente te pasa eso. Sí, corte hubo, de hecho, ¿no? Pero yo en las imágenes visuales que pudimos ver en ese momento, no me da la sensación que hay ese segundo de diferencia entre el último corredor de ese primer grupo y el primero del siguiente, ¿no? No había como ese segundo, pero claro, luego lógicamente el cronómetro puede decir una cosa muy diferente a lo que de una manera visual pudimos comprobar ayer. Por cierto, decía Ernest que se había caído Hernán Darío Muñoz. Alguna vez esta temporada se lo hemos comentado. Un corredor que tuvo una caída en Llodio el año pasado, no pudo correr la vuelta porque tuvo una fractura de rótula muy importante. Y bueno, después de muchos meses de trabajo, en diciembre empezó a ir en bicicleta y estas fracturas le colocaron algunos hierros en la rodilla y esas fracturas que afectan a una articulación pues tienen un proceso de recuperación largo y está ya, eso sí, en la parte final y poco a poco, el otro día en Alcobendas ya le vimos bastante bien, pues parece que el colombiano puede conseguir dar alguno de los resultados que espera el director o los directores José María y Maximino Pérez. ¿Sí, Ernest? Que ya está mirando hacia atrás, llega el pelotón tirado como un avión por los hombres de Euskaltel Euskadi, con Aimar Zubeldia, Iker Flores, con todos los hombres fuertes del equipo. También hay hombres de la 11, Eroski, Miquel Pradera, Rafa Díaz Justo, han neutralizado a Starloa. Y vamos a ver, porque ahora mismo estamos a 17 kilómetros de meta. Uy, como decía Ernest, rapidísimo. Sí, además es una carretera que te permite rodar muy bien en pelotón, en grupo, con muchas rectas, algún pequeñito falso llano, pero que no rompe demasiado los relevos que puedan producirse en esa cabeza de carrera, ¿no? Y con lo acontecido para Pedro Díaz Lobato, las circunstancias para este pelotón desde luego va a crecer en cuanto a esa ambición de victoria de etapa por parte del grupo principal. Veíamos antes, como decía Ernest, a Miquel Pradera en las posiciones de cabeza, un corredor que hizo un mes de marzo muy bueno, marzo y abril muy bueno. Quizá no consiguió grandes resultados de cara al público, pero estuvo muy metido siempre en las carreras. En País Vasco estuvo atacando, intentando conseguir alguna victoria de etapa. Insisto en que quizá los resultados pues no se reflejan, porque bueno, tiene un 13º en Murcia, donde estuvo corriendo muy bien. El día de Collado Bermejo, él y Miquel Sarrabeitia hicieron una etapa muy bonita. Fue 10º también en Estella, pero ha estado también en las clásicas y se le ha visto en cabeza. En Lieja, si no recuerdo mal, fue donde estuvo él destacando bastante. Y insisto en que es un corredor que este año también ha dado un salto cualitativo importante en el conjunto onceros. Y ahí volvemos a ver ahora a Pedro Díaz Lobato, el corredor del conjunto Costa de Almería Jastel, hombre que hace 2 años hizo una muy buena temporada, el año del Mundial de Freire, hizo una buena vuelta a España, se metió en el equipo del Mundial, estuvo trabajando ahí los primeros kilómetros. Quizás sí pues algo más de destacar, porque cuando estás en un equipo tan pequeño, pues parece que es más difícil, ¿no?, meterse entre los hombres que van a disputar el Mundial. Así es, pero bueno, si las piernas responden y haces una gran vuelta a España como hizo él, realmente no se lo van a quitar nadie esa posibilidad de contar con esa plaza para el Mundial. Y aquí se ve en este rato que estamos siguiendo a Pedro Díaz Lobato, pues eso, estas carreteras anchas,
con muy buenas rectas, y hay un pelotón, pues puede ponerse a rodar a 60 por hora y comer rápidamente la diferencia que pueda tener el escapado. Sí, pero la verdad es que esas dos caídas le van a ayudar mucho al pelotón, porque hasta que no hemos entrado en esta carretera, ningún equipo se había decidido a tomar el ritmo de la casa. Ahora ya los hombres de 11 Eroski claramente están ahí en cabeza. La verdad es que protegiendo pues a Igor González de Galdeano básicamente, y se empiezan a acercar ya hombres también del relax. Y la gente importante empieza a tomar posiciones, lo mismo que el líder Miguel Ángel Martín Perdiguero, que está ahí delante también. De todas maneras, Pedro, la verdad es que Pedro Díaz Lobato está dando ahora una buena sensación de nuevo, ¿no? La bicicleta, Sí, ¿no? pero la ventaja yo creo que ha disminuido notablemente, ¿no? Entre los percances que ha tenido y el terreno, que ahora es mucho más favorable para el pelotón. 15 kilómetros, un poquito menos ya, son muchos kilómetros para que un corredor con 2 minutos que pueda tener, que yo creo que son menos, andará como el minuto y medio, pueda vislumbrar que puedas culminar esta etapa para él en victoria. La verdad es que ha habido algunos momentos de la etapa que parecía que efectivamente podía acabar consiguiendo una segunda victoria para él esta temporada. Recuerda que estamos aquí en Llanes, donde va a finalizar la etapa. Un final un poco con la lluvia, como mínimo preocupante. No, 52 segundos, te decía, un minuto y medio había pensado así alegremente, pero 52 segundos prácticamente en las rectas de verán, y esto también dará una cierta tranquilidad al pelotón, a tampoco exigirse demasiado en neutralizarle, ¿no? Porque siempre ya saben ustedes que en el momento de neutralizar un escapado siempre se produce un efecto de rebote con ataques de otros corredores. Decíamos, hablábamos del final, paso estrecho, se entra en dirección este, en dirección Santander, y hay un paso estrecho con luego 2 curvas hacia la derecha que, insisto, los corredores ya conocen esta meta, pero tendrán que ir con cuidado porque el suelo está muy mojado y a la velocidad que se va a entrar al final. Es que muchas veces no sabes si es bueno conocerlo o no. En este caso yo creo que es malo, porque todo el mundo prácticamente conoce la llegada. El paso de Llanes es muy peligroso, estrecho, con curvas, y luego esas 2 curvas de 90 grados que hay hacia la derecha, y con esta lluvia presente, yo creo que va a hacer siempre que haya mucho peligro, ¿no? Y ese peligro, todo el mundo, una clasificación que a priori es para los gente escaladora, esa clasificación general, pero nadie quiere ceder un segundo de ventaja, ¿no? Y todo el mundo se mete en esa parte delantera para evitar que, pues, una caída o un corte, y esta misma tensión que al conocer todos ese peligro que hay, va a provocar que el peligro aumente aún más, ¿no? Muchas veces, si no conoces la llegada, pues te puede pillar de sorpresa, y a lo mejor gran parte del pelotón no se mete nunca en ese sprint, pero en el día de hoy yo creo que muchos corredores, sprinters o no, se meterán no para la victoria, algunos, o sea, unos para la victoria y otros simplemente para no verse perjudicado con algún corte de algún segundo. Vemos a los hombres del relax. Ya. Me va a dar paso si yo no pido paso. A los hombres del relax, junto con los corredores del conjunto Maya, Martín Garrido, Ángel Edo, y lógicamente lo que intente hacer Miguel Ángel Martín Perdiguero. Después de conseguir ayer la victoria, como comentábamos, es un equipo que claramente tiene que jugar sus cartas en estos 3 primeros días de la vuelta, porque después le va a quedar poquitas cosas a hacer en esta Vuelta a Asturias al conjunto Cantina Tolo. Ahí se ve además más equipos involucrados, ¿no? Martín Garrido, como estamos comentando, es un hombre que tiene opciones también para la victoria hoy, y lógicamente su equipo, el Relax Fuenlabrada, pues tirando ahí fuerte para neutralizar, pues, al escapado, que prácticamente se dan 52 segundos, y con ese empuje del pelotón, pues prácticamente va a ser neutralizado en breve. Bueno, la verdad es que viendo ahora lo rápido que está rodando el grupo, no parece que las caídas vayan a ser un factor determinante, ¿no? Para que no, pero cuando se llegan ya es por esa carretera que van ahora anchas, de pronto se hace ese pequeño embudo con curvas, que eso provoca que simplemente a lo mejor 2 corredores puedan tomar esa curva, siempre pensando en que está lloviendo, pues 2 corredores a la vez. Entonces, claro, eso provoca una lucha de corredores que no quieren frenar, no quieren perder posiciones, otros que quieren ganarlas. Pues en ese embudo al final se crea una situación de peligro muy grande, y más cuando prácticamente faltará simplemente 1 kilómetro para la línea de meta, y de por medio está la victoria de etapa. Ahí vemos ya a Pedro Díaz Lobato, que va a ser neutralizado. Ahí pueden ver al fondo al pelotón, donde los hombres del conjunto Relax. Ayer Martín Garrido fue 7º, justo por detrás de Ángel Edo. Recordarán que el sprint se disputó por los 2 lados, por la derecha, por la izquierda. Los hombres que venían por la derecha eran Martín Garrido, Edo y Igor González con Colona.
y los que iban por la izquierda fueron los que ocuparon las 3 primeras posiciones. Ahí ven a Pedro Díaz Lobato neutralizado ya por un grupo en el que los hombres del relax son los que están trabajando con mayor claridad, pero observen por la parte derecha también esos maillots de color verde del conjunto Maya. Bien organizado también el equipo de Ángel Edo, y ahí vemos a un hombre del Coast que debe ser Rafael Schueda, el hombre que ayer hizo segundo y que yo creo que aunque no hubiera celebrado ya le había pasado Pedro Díaz Lobato, pero se llevó también un buen disgusto el corredor del conjunto Coast. Va a ser el momento, vamos, de decir a ver quién es el equipo que va a dejar o le van a dejar el trabajo un poquito de hacer ese esfuerzo en estos kilómetros para que no se produzcan nuevas escapadas. De momento se ve muy motivado el equipo Relax Fuenlabrada y era el que parece que quiere coger un poquito el mando, aunque hay también los del Mercatone quieren llegar y entre unos y otros se estorban, siendo lógicamente un trabajo que podía ser ahora todavía falta de más de 10 kilómetros para meta, un trabajo que puede ser compartido siempre, ¿no? Por parte de todos. Hay algún gesto raro, efectivamente, de algún hombre del Mercatone que no le gustaba algo de lo que estaba pasando ahí en cabeza del grupo. Bueno, vamos a ver, porque Igor la verdad es que ha gastado muchas fuerzas, Igor Astarloa, ¿no? en esa fuga. Tienen también a Fabiano Fontanelli, el corredor veterano ya que ha ganado etapas en el Giro. A ver si vemos por ahí, está Podensana, de los de Mercatone, Hortensi y Podensana, son los dos saltos que van ahí en cabeza. Y parece Igor, ¿no? De todas maneras, que va ahí en la tercera posición. Pero yo creo que Igor, como dices tú, con el esfuerzo que ha hecho, ¿no? Ya, normalmente creo que la preparación del sprint va más de cara a Fontanelli, más veterano, posiblemente motivando también a otros corredores de su equipo italiano y más próximos a él, pues motivando para que le preparen ese final de etapa aquí en Llanes. Pero es curioso porque normalmente a estas alturas, pues normalmente todavía se comparte un poco el trabajo de querer imprimir un ritmo fuerte en lo que es la cabeza del pelotón, ¿no? Y no esa lucha que se ha vivido de una manera breve, ¿no? Con el Relax Fuenlabrada y el Mercatone. Ahí está el veterano Podensana, tirando en las primeras posiciones de ese grupo. Los hombres del Cofidis, que vienen ahí bien agrupados también. Ya les hemos comentado anteriormente que han tenido 2 bajas, David de Febre y Medric Klein, por caída ayer. Y aquí tensión, ¿eh? Igor González Galdeano estaba ocupando también unas primeras posiciones allí para evitar lo que todo el mundo sabe, ¿no? Ese embotellamiento, bueno, ese estrechamiento de la calzada en el paso de Llanes. Además, más complicado con esas curvas y aún más complicado por esa lluvia que hace que la carretera sea muy deslizante y muy peligrosa, como desgraciadamente hemos podido comprobar ya a lo largo de la etapa. Y esto provoca que hombres que no van a tener nunca intención de meterse al sprint, pero saben que pueden perder unos segundos preciosos en esta Vuelta a Asturias y al final sea un lastre importante en esa clasificación general. Christian Werner, Joseba Bellocchi, aparece también Rafa Díaz Justo. Vuelve de nuevo los hombres de Mercatone. Cambio de ritmo que ha provocado el corredor del conjunto Nürnberger. Joseba Bellocchi, que quiere estar entre los primeros para evitar alguno de los sustos que se llevó en la jornada de ayer. Y este es Fontanelli, ahí le tienen bien colocado al corredor del conjunto Mercatone, ganador en el 98 en Asiago, en el Giro de Italia. Un hombre que, como recordarán, esta temporada no superó un control de hematocrito, pero posteriormente, cuando se le analizó en el nuevo método Laurina, no se encontró EPO, es decir, que finalmente no se le pudo sancionar. Eso está un poco en la línea de lo que le decía ayer Pedro, de que lo que sí que es bueno es unificar los controles, porque claro, si ahora en un control de sangre das y al día siguiente te hacen uno de orina y no das, que en teoría es mucho más potente, le quita mucha credibilidad, sí, efectivamente, al control de hematocrito. Y el daño para el corredor, desde luego, ya está hecho, ¿no? Pero aunque luego te lo quiten, siempre se queda una imagen un poco bonita, ¿no? Ahí estamos viendo de nuevo a un hombre del conjunto Lapecol, junto con, yo creo que es Igor González de Galdeano, el que ha saltado. Pues cuando cambian ahí estas bicicletas looping, se le ve un poco diferente la bicicleta. Y luego además con la lluvia hoy, o sea, aunque todos los corredores antes de la salida se dan aceites con cremas para protegerse un poquito de esa lluvia que se va metiendo poco a poco esa humedad en el músculo y te pierde un poquito de tono muscular, te das esas cremas para evitar esa pérdida, vamos a decir, de tono.
de tono muscular, al fin y al cabo tantos días, o sea, tantas horas bajo la lluvia, con el esfuerzo, al final coges hasta un pedaleo extraño muchas veces en un corredor que se suele conocer o reconocer fácilmente con su estilo propio en la bicicleta. Y se ve siempre algún corredor más inquieto, buscando, pero claro, es muy difícil en esta carretera marcharse en solitario, ¿no? Es más fácil un pequeño grupo, pero más o menos está como muy definida la carrera. Joseba, yo creo, Joseba Beloki. Yo creo que Joseba, pues como otros, probando, tienen que ir viendo a ver cuáles son las sensaciones. En este caso, para él, después de esa rotura de clavícula, pues... No, de costilla. Oh, perdón, de costilla, tiene que hacerse sus pequeños test. Y yo creo que ahora mismo viene encaminado este ataque de Joseba más a hacerse su pequeño test en la etapa de hoy, en estos momentos, que porque yo creo que es un hombre importante en una Vuelta a Asturias que ya ganó el año pasado. Sí, un poco a ver, ¿no? Que ya con 170 kilómetros en las piernas, a ver cómo se reacciona, ¿no? Después de un día duro, como el de hoy, en que, como decía Ernest anteriormente, ha llovido mucho. Ya ven que los hombres de 11, de todas maneras... Sigor, ¿no? Están ahí... Ese Sigor, o sea... No, Rafa Díaz Justo. Rafa Díaz Justo, el que ahora hacía esa nueva aceleración por parte de 11 Toski. Bueno, hay que recordar que ellos no tienen hombres rápidos de cara a la línea de meta y bueno, pues aunque como dice Pedro están en un terreno complicado, pues intentan hacer algo. Observen ahí a la malla que aparece bastante bien agrupado. Ayer quizás se precipitó un poco, empezó a trabajar muy lejos y luego les faltaron corredores. Y vamos a ver qué opción toma ahora el conjunto maya de cara a intentar conseguir la victoria. Ahí por la parte izquierda aparece ya Melchor Mauri, a su rueda Angeledo, que se va a quitar ahora, como pueden ver, creo que era un chaleco de estos sin mangas. Sí, un chubasquero de estos sin mangas para protegerse, si se puede proteger uno de la lluvia después de tantos kilómetros. Y ahí les vemos a los 4 corredores, 3 y Angeledo el cuarto. Conoce perfectamente esta línea de meta aquí en Llanes. Está en este equipo corriendo también Moller, un hombre que ha hecho buenas carreras en España, pero está pasando unos días con un poquito de fiebre. Y recuerden lo que comentaba antes Ernest, que había abandonado Quique Gutiérrez porque ayer se cayó y por la noche tenía dolores de cabeza y el equipo no ha querido arriesgar, ¿no? Sí, se cayó y se dio con la cabeza, rompió el casco, ¿no? Y bueno, molestaba un poquito la cabeza y no han querido arriesgar, como tú dices, Carlos. Y es un hombre que está preparado, tiene que estar en forma para el Tour de Francia, sobre todo para defender esa contrarreloj por equipos. Y lógicamente le miman ahora para que pueda estar en óptimas condiciones para esa etapa crucial para el equipo que es Costa Blanca. Qué desorden, ¿eh? 4 kilómetros para el final, una llegada muy difícil y yo a veces sé que insisto mucho en estas cosas, pero esos sprints desordenados a mí me dan mucho miedo. Mucho miedo, es que son muy peligrosos, ¿no? Ahí está Óscar, ¿no? ¿Ahora? Yo creo que sí que es Óscar. Yo creo que ahí la gente debe ir más tocada, o sea, la etapa se debe estar haciendo más dura de lo que en un principio... Sí, porque hay unos ataques que en buena lógica no son deberían esperados, ser así. Y si se realizan es porque ahí hay gente tocada, gente importante que le ven con algún problema físico y sobre todo con poco control también, acompañado sobre todo por poco control en la cabeza de carrera, y esto anima siempre a corredores a tratar de dar alguna sorpresa, ¿no? Este es el cruce que ya les va a llevar a Llanes. Y a partir de aquí hay que ir con cuidado porque la carretera se va a... Mira, observa algún corredor que ya ha hecho un recto ahí, viendo que la curva estaba peligrosa con esa pintura blanca. Y ahí, eso quiere decir que ya te has descolocado para toda el resto de etapas. Para todo y problemas para entrar. Si por aquí ya 3 kilómetros. Se estrecha la carretera, más o menos la anchura se mantienen, pero luego ya cuando entre en la población de Llanes ya va acompañado con curvas y todavía el peligro, y con ese asfalto tan deslizante que se está viviendo hoy hace que en el pelotón se corra con muchos nervios. Ahora este sí que es Igor, luego González Galdeano, y ha abierto un pequeño hueco ahí. Pero observen qué sensación de resbalar que da ahí la carretera. Mira, el hombre que iba detrás de él no termina de cogerle rueda y está cediendo terreno. Igor ahí tirando hacia adelante. Es un hombre que siempre mantiene muchísimo la posición sobre su bicicleta. Y ahora un pequeño descenso que facilita el rodar rápido, pero con la carretera. Es que es un lo que dice despejo, Pedro, el otro corredor, yo creo que es José Manuel Vázquez, no puede llegar ahí no termina de entrar, a entrar, y algún corte se puede producir en cualquier momento. No, porque eso observen... seguro, se va a cortar, pero bastante, porque justamente está ya prácticamente la entrada y Llanes ya se ha estirado todavía mucho más el grupo, pero es que ahora justamente en estos momentos cuando viene la zona más peligrosa del paso de esta población. Ahí el hombre del relax que se abre ya viendo que el pelotón le va a alcanzar los hombres de malla que intentan llevar a Angeledo. Ayer intentó disputar el sprint, la verdad es que no se le vio nunca con excesivas opciones de conseguir la victoria. Observen cómo está aguantando ahí esos metros Igor González de Galdeano, cuidado ahí. Vamos a ver qué pasa aquí.
en esa zona en la que se meten ya en la parte central del pueblo. Igor, que está ahí con cuidado ahí, esas curvas es muy peligrosa. Si es seco no es peligroso, pero mojado es Melchor, está conduciendo ahí. Melchor es un hombre también muy habilidoso y yo creo que esto va a restar muchas posibilidades a que Igor, pues tal vez ante ese ataque muy bien realizado, pues a lo mejor no dé su fruto. Ahí pica un poquillo hacia arriba, como pueden ver la carretera, están a punto de pasar bajo la pancarta del último kilómetro. Observen ahí efectivamente a Melchor Mauri, el corredor del conjunto Maya, intentando acercar un poquito más al grupo, al corredor que va en cabeza, Igor González de Galdeano. Quedan aún 2 curvas hacia la derecha, donde ahí quizá él en solitario puede coger algunos metros, pero la verdad es que queda ese pero impulso, si aguanta Melchor le está llevando estupendamente ahí a Ángel Edo. Luego habrá que ver cómo responde Ángel, pero Melchor está haciendo un trabajo sensacional. Fíjate, hasta ahí, prácticamente hasta esa curva que va a llegar de un momento a otro. Ahí vemos a los hombres del Maya que vuelven a coger otros corredores del conjunto de Maya que intentan acercar un poquito más a Ángel Edo. Lo hemos dicho, que el año pasado ganó aquí Ángel Edo en esta Vuelta a Asturias, en esta etapa de hoy. Ahí viene la curva ya. Y prácticamente en la curva, como pueden ver, se le echan encima al corredor vitoriano del... Cuidado ahí, cuidado ahí. Uy, ese hombre. Ese es Edo, yo creo. El año pasado es que también estaba mojado y se quedó solo. En la curva que va a venir ahora se quedó solo Ángel Edo. No, era un hombre del relax, era un hombre del relax. Ya me ha parecido a mí. Ahí aparece Ángel Edo ahora con Fabiano Fontanelli. Ahí toma la curva hacia la izquierda, va a salir el primero Ángel Edo. Cuidado ahí porque le supera de nuevo el corredor del conjunto Relax Fuenlabrada. Vamos a ver si Ángel Edo puede progresar ahí por la parte izquierda. No es un corredor del Calveriños ese, el equipo portugués. Ángel Edo que intenta sprintar ahora fuerte. Desde lejos se le ha salido el pedal. Cuidado ahí, que ahora le puede sorprender el hombre del conjunto Relax Fuenlabrada con Martín Garrido metido ahí en la llegada también. Y vamos a ver, levanta las manos ahí Fontanelli, el italiano del conjunto Mercatone. Vamos a ver quién ha sido el ganador. En principio los corredores no se suelen equivocar. Y el otro, el hombre del Relax, que no tengo muy claro. Sí, cuidado ahí que se ha producido ahora una caída. Ahí lo pueden ver. Justo cuando se cruzaba la línea de meta se ha producido una caída de un corredor del conjunto Kelme. Ahí le ven que se está levantando en ese momento. Es Tony Tauler, efectivamente, el corredor mallorquín. Fíjate el tiempo que ha pasado el primero y todavía siguen entrando ahí los corredores, pero yo creo que al final no han entrado muy estirados, pero no ha habido ese hueco que pueda cortar unos segundos. Bueno, a estos que acaban de entrar seguro que sí. Sí, a estos ya sí. Pero vaya curvas ahí tan peligrosas que han habido al final. Y ahí vamos a ver la victoria al final. Ahí no está bien. Yo creo que sí que gana Fontanelli, me parece que... Sí, por la parte trasera, la rueda trasera sí que va adelante del corredor del Relax, ¿eh? O sea, sí que ha ganado Fontanelli. Lo que a mí me parece que ese hombre no es Martín, ¿eh? A ver si podemos verlo ahora. Ahí es el golpe ese de... Cuando lanza la bicicleta, cuando le gana la partida. Ahí, fíjate, ahí es donde le gana la partida. Sí, efectivamente. Ángel Edo yo creo que se ha visto ahí un poquito solo, demasiada gente a su rueda y ha sido el que ha lanzado el sprint y al final... Con esta lluvia la ha dejado sin el punch necesario para rematar ese buen trabajo que le estaban haciendo sus compañeros de equipo. Yo creo que era Vázquez Palomo, el hombre que estaba intentando ahí meterse en esa llegada junto con el corredor italiano del conjunto Mercatone, Fabiano Fontanelli, que ha sido finalmente el ganador. Ahí Edo ya se ve que no está ahí con la fuerza suficiente. Y ahí, como decía Pedro, en ese golpe de riñón tan característico de los buenos sprinters, le mete la rueda ahí el italiano al corredor del conjunto Relax. Seguimos aquí en Llanes, como pueden ver, victoria de Fabiano Fontanelli, el italiano del conjunto Mercatone. Miguel Ángel Martín Perdiguero, que se ha colocado al final en la 4ª posición de la etapa, y eso le va a servir para mantener un día más el maillot de líder de la Vuelta Ciclista Asturias. Aprovechando que vemos ahí esa escollera que defiende el puerto pesquero de Llanes, les explicaremos que aquí Agustín Ibarrola, el artista vasco, va a pintar el mural más grande del mundo. Se va a pintar esos bloques de hormigón en una interpretación que va a hacer del paisaje, la cultura y el modo de vida de la gente de aquí. Y la obra va a ser muy bonita porque dependiendo de la marea pues va a verse algunos trozos de esos bloques de hormigón. Es decir, que según la altura a la que esté el mar, pues tendrá una percepción diferente para la gente que pueda acercarse aquí y tenga otro atractivo turístico de los muchos que tiene ya esta preciosa localidad.
asturiana, donde ha acabado hoy la segunda etapa de la Vuelta Ciclista Asturias, donde ha habido ese peligro ahí en la parte final. Por suerte no ha pasado nada, pero la verdad es que esos 2 últimos kilómetros al corredor le habrán hecho llegar tenso a la línea de meta. A todos los corredores, porque tanto a Fontanelli, que ha conseguido esa victoria, pero que al resto, ¿no? Todos estos porque han tenido que arriesgar para mantener una buena posición en cabeza de carrera y al final conseguir ese triunfo, una buena clasificación, pero otros, lógicamente, para no verse cortado en ningún segundo que luego las pueda perjudicar en la clasificación general, y una tensión que, bueno, pues cuando lo ves desde aquí sentado dices, menos mal, porque uno cuando he vivido la tensión que hay a lo largo de sus últimos 5 kilómetros que habrán tenido hoy todos los corredores, es un momento de tensión que no sabes si te vas a caer, al final te vuelves, te cargas de adrenalina para, bueno, pues seguir tirando hacia adelante, porque lo único que apetece es frenar y pasar de una manera mucho más prudente en esta población que tenía su riesgo, sobre todo bajo la lluvia. Hemos visto que Negrini será el líder de la montaña, Benjamín Noval va a ser el líder de las metas volantes, Pedro Díaz Lobato, que gracias a la fuga de hoy se ha colocado segundo en la montaña y tercero en la clasificación de las metas volantes. El conjunto Costa de Almería Chastel, que sigue intentando luchar siempre por esos podiums en clasificaciones pequeñas que le van a servir para estar presente en el escaparate publicitario que son siempre estas carreras. Perdi, que va a ser el líder de la regularidad, por delante de Martín Garrido, Angeledo, Fabiano Fontanelli y Peter Brolich. Y esa clasificación de la regularidad que nos confirma también ese liderato que va a mantener el corredor madrileño, que, como saben, pues tiene premios siempre que consigue alguna cosa importante en alguna carrera. Bueno, creo que podemos hacer alguna entrevista en la línea de meta, Ernest. Bueno, sí, estamos esperando a que empezara el podio, pero como vemos que tarda tanto, tenemos a Pedro Díaz Lobato, que ha sido el protagonista del día de hoy. Y qué mala suerte al final, porque estaba rodando la mar de bien. Pues la verdad es que sí, ¿no? Que ha sido una mala suerte, porque he regulado durante toda la etapa, me encontraba bastante bien y pienso que de no sufrir todos los percances que he sufrido podría haber conseguido la victoria. La verdad es que llevas ya un buen tute de escapadas este año, con éxito en Andalucía, estuviste en Murcia con Melchor Mauri en Semana Catalana, pero cuesta mucho ganar en esas escapadas. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Y luego encima cuando ya tienes más o menos la etapa como yo hoy, por ejemplo, que me veía ganador de ella, el tener estos percances a falta de pocos kilómetros, pues es una verdadera pena. ¿Cómo han sido esas caídas? ¿Ves el problema de las caídas y luego que las bicicletas no te iban bien la medida? Va diciendo Perico que se te veía que esas bicicletas no eran tuyas. Bueno, la primera vez ha sido en la última rampa del puerto, en el pueblo, se me ha ido la rueda adelante y ahí me he caído, y luego más adelante, a consecuencia de esa caída, se había torcido el cambio y se me ha partido, he vuelto a caer y entonces me han cambiado una bicicleta que era pequeña, luego he tenido que volver a cambiar a otra bicicleta que era grande y ya no encontraba el ritmo de la bicicleta. Porque la verdad es que hasta entonces habías tenido una distancia que era bastante buena y ha tardado mucho el pelotón en organizarse en tu seguimiento. Bueno, ¿Sabes en llegar? Sí, la verdad es que he regulado bastante bien en el último puerto de tercera y ya lo iba a dar todo en la parte final, ¿no? Que me encontraba bastante bien y bueno, pues eso es lo que me ha hecho romperme el ritmo tantas veces y ha sido una pena. Me atrevería a decir que no es la última vez que lo vas a intentar este año. Hombre, por supuesto. Este año espero consagrarme como un buen ciclista y lo vamos a intentar más veces. Gracias y felicidades. A vosotros. Bueno, pues la verdad